entramos, digamos, a la magia roja, ¿sí? La magia roja se llama de esta manera porque tiene elementos como la sangre, como tejidos vivos, que se utilizan para ciertos objetivos. Pero ahí entramos la dualidad. La magia roja, si lo utilizo para atacar a alguien, se convierte en magia negra. O si la utilizo para defenderme de algún hechizo, se convierte en magia blanca. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Oscar Cuervo. Nosotros somos Darkfire Society y esto es Enigma Dimensional, el nuevo canal de YouTube dedicado a misterios, conspiraciones y todo lo que tiene que ver con el mundo de lo mágico o lo oculto. El día de hoy les traemos un tema muy interesante, el cual es historia de la magia, a cargo del señor Cristian Serna, y nos vamos a enfocar específicamente en el tema de la santería, el cual es un tema que ha estado muy velado o ha sido muy reservado por la historia y sobre todo por las religiones occidentales. Y bueno, sean todos bienvenidos, esperamos disfruten mucho de este capítulo y comenzamos. Bueno, empezamos a desarrollar este tema a cargo del expositor, Cristian Serna. Por favor, Cristian, preséntate, dinos quién eres, por qué te gustan estos temas, a qué te dedicas. Adelante. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Serna. Hoy vamos a exponer sobre un tema súper interesante que es la brujería, la historia de la brujería en Colombia y más exactamente sobre la santería. Vamos a ver de qué se trata, cómo es que llega la santería a Colombia y todos esos temas, ¿vale? Yo soy Cristian Serna, como les dije antes, y soy un apasionado sobre estos temas ocultos, sobre esos temas que causan un poquito de escozor en la gente. Pero, pues aquí estamos para darles toda esta información y abrir los ojos a algunas personas, ¿por qué no? Interesante. Tengo a mi lado a Sebastián Ángel y les vamos a contar de qué se trata. Gracias, Chris. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Sebastián Ángel. Bienvenidos una vez más a Enigma Dimensional. Nosotros somos un grupo de amigos entusiastas por todo el fenómeno paranormal. En mi caso, soy apasionado por el fenómeno ovni, por la ufología. Y bueno, como ya lo decía Cristian, hoy vamos a desvelar un poco el tema de la brujería, de la magia, ver qué trata de todo, ver de qué trata todo esto, cómo empezó. Y bueno, Dragon, bienvenido. Gracias, Sebas. Mi nombre es Víctor Alarcón, Dragon para los cuates. Pues nada, notes el nerviosismo, pero para eso estamos. Nuestro segundo capítulo el día de hoy, muy animados, muy nerviosos, pero ante todo con la mejor disposición a un tema tan fantástico y tan tabú en algún momento que es el tema de la santería brujería. Pero para eso está Chris, para empezar a develar todos estos misterios. Yo estoy enfocado en develar y indagar un poco en la cultura pop y todo el ocultismo, la magia, mensajes subliminales, todo lo que está acompañado de lo que nos ofrecen los medios en cada ocasión. Pero más adelante seguiremos hablando de estos temas. Lo dejamos acá con el CEO, dueño, guión de este chuzo, el señor Oscar Camilo Cuervo. Adelante. Muchas gracias por esa introducción, señor Dragón. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Cuervo. Yo soy entusiasta también de la investigación de fenómenos paranormales. Yo me enfoco específicamente en los temas de parapsicología, sociedades secretas, conspiraciones, entre otros. Esperemos más adelante podamos traer muchos de estos temas, mucha de esta información, la cual es sumamente interesante. Digamos que hay creadores de contenido que no están abordando ciertos temas que nosotros venimos desarrollando hace algún tiempo, y sería interesante traerlos a la palestra y pues compartir esa información con ustedes. Pero bueno, no estamos para hablar de mí el día de hoy. Señor Cristian, por favor, cuéntanos, ¿por qué te gusta este tema de la magia? ¿Por qué específicamente la santería? ¿Qué te llevó a investigar estos temas? Cuéntanos un poco más. Bueno, primero que todo, me encantan esos temas y me gustó sobre todo en esta investigación es cómo tenemos
todo el mundo o la mayoría de los ojos vendados sobre el tema, sobre todo específicamente sobre la santería. ¿Qué es la santería? Muchos dicen, ay no, la santería, ay no, eso es del diablo. Mejor no nos metamos con él porque es santero. No, simplemente es ignorancia, es lo que yo veo. Y sobre todo ignorancia a partir de una cosmovisión que tenemos la mayoría de latinoamericanos sobre este tipo de religiones que provienen de otras partes que no sea Europa, más específicamente África. Sí, sumamente hablando de la santería, cuando uno le menciona estos temas de santería, de vudú, de todo lo que tenga que ver las religiones africanas, la gente pone una cara de horror que no se imaginan y piensan que son cosas del diablo, cosas de Satanás, y muchas veces son temas tergiversados por la misma cultura occidental en la que vivimos. Es muy cierto. No, y más precisamente el sesgo de pronto que tenemos nosotros acá por el hecho de tener una tradición católica, ¿sí? Entonces la iglesia, obviamente, como todos sabemos, todo lo que no fuera lo que no fuera de Dios, pues era satanizado, y algo de eso pues nos quedó en nuestra cultura. Pero bueno, ya iremos viendo que eso no es tan así. Desafortunadamente no puedo decir esa parte de eso. Uno asocia lo desconocido netamente con el maligno o todo aquello que no se debe nombrar, o el miedo. La palabra es esa, miedo a no querer ahondar, bien sea por el desconocimiento o por la misma influencia de la sociedad. Entonces, Chris, mi hermano, qué bacano tratar este tema, parce. Sí, y bueno, la investigación que desarrollaste, ¿qué datos se arrojó acerca de lo que es la brujería y específicamente la santería? ¿Qué nos tienes que contar? Empecemos por el principio, ¿sí? Sobre la brujería. La definición de la brujería básicamente es los rituales que hace una bruja, ¿sí? Sí. Pero entonces ahí vamos, ¿qué es una bruja? ¿Ok? Bueno, primero que todo, una bruja, la visión de una bruja, sobre todo en la época premedieval y medieval, es la persona que tiene conocimientos sobre su entorno, sobre la naturaleza, sobre hierbas, sobre enfermedades, sobre fenómenos atmosféricos, pero no solamente esa persona era mujer, también podría ser hombre. Entonces ahí entramos en una dualidad. ¿Quiénes eran las brujas y quiénes eran los hechiceros? ¿Ok? Entonces, primero que todo, los hechiceros eran, como su nombre lo indica, masculino, hombres que se dedicaban a este tema, a estudiar su entorno. Mientras unos cazaban, otros recolectaban, ellos no hacían ninguna de estas dos actividades, sino se dedicaban a estudiar los astros, se dedicaban a estudiar la naturaleza, se dedicaban a estudiar las hierbas, los animales, comportamientos humanos. Básicamente eran como los primeros sociólogos, filósofos, naturalistas de la época, ¿ok? Cosa que era muy bien y era muy bien visto, tanto en mujeres como hombres. ¿Qué pasa? Los hombres más urbanos en ese momento los consultaban sobre qué época era mejor para la siembra, en qué época llovía, cómo curar esta enfermedad y toda esta cuestión. Las mujeres, en este caso, eran un poco más rurales y su aspecto era un poco descuidado. Entonces se empezaron a sospechar. Las dos personas, o las dos personalidades, por decirlo de alguna manera, tenían digamos como el mismo conocimiento, pero a las mujeres, con su aspecto descuidado en la ruralidad, se veían como si estuvieran haciendo algo maligno o malo. Cosa que tampoco podemos decir que no hubieran hombres brujos o no hubieran mujeres hechiceras. Cristian, me surge una duda. Tú hablas de la mujer en la ruralidad. Más o menos dentro de la historia que nosotros conocemos, la historia oficial, ¿dentro de qué periodo ubicas a estas mujeres, a estas brujas o a estos hechiceros? Bueno, empezamos con antigua Roma, antigua Grecia, ¿sí? Viendo que en algunas, digamos, no por decirlo novelas, pero sí en algunos escritos, sobre todo la famosísima Odisea, empezamos a ver las primeras brujas, ¿sí? ¿Quiénes eran? Primero había una diosa preolímpica, o sea, una titán llamada Hécate.
Hécate era la dueña o la dueña de la sabiduría más que todo de las plantas y de todo y cómo hacer conjuros, hechizos y brebajes. Había una persona que se llamaba Circe. Circe era esta aprendiz de Hécate o adoradora de Hécate que tenía literalmente un templo, un castillo, una edificación de piedra en una isla en la cual llegó nada más y nada menos que Odiseo, en la Odisea. Cuenta la leyenda, cuenta, digamos, este relato, que la mitad de la embarcación de Odiseo bajó y se encontró con Circe. Circe, pues, hermosa ella, divina, tenía a su cargo o en su isla unos animales, leones, panteras, cerdos, o sea, pero no les pasaba nada, o sea, ellos estaban ahí y estos marineros bajaron y ninguno les hizo daño. Se encontraron con Circe, Circe, primero hermosa, segundo, una mesa llena de banquetes, de comida y bebida de todo tipo. Resulta que esa comida y bebida tenían unos brebajes y unas pociones especiales. O sea, ya desde ahí se empieza a percibir que ya había como encantamiento. Exactamente, exactamente. Entonces ya vemos los primeros tintes de la brujería como tal. Entonces Circe era conocedora de estas hierbas y de estos brebajes. Se los da a la mitad de los marineros de Odiseo y saca su varita mágica. Y switch y flick. Los convierte en cerdos a todos, excepto a uno que logró ver las intenciones. Salió corriendo hacia donde estaba Odiseo y le dijo: cuidado, que ahí está Circe, es una bruja y tiene estos encantamientos y demás. Entonces Odiseo dijo: no, yo la voy a confrontar, pero voy solo. Entonces se bajó de la embarcación, dejó a la mitad de sus hombres en su embarcación y siguió. En el camino se encontró a Hermes. Hermes se le apareció. Hermes es un dios olímpico y le dijo: cuidado, que Circe está haciendo esto y esto. Y pues Odiseo: sí, ya sé. Entonces Hermes le dio una planta. Esa planta, que tenía una flor blanca y unas raíces negras, le hizo una preparación. Odiseo se la tomó. Llegó a donde Circe y resulta que Circe le dio todo lo mismo, sus brebajes, su comida, todo, la varita mágica, pero la varita no le funcionó. Y Circe intentaba y no lo pudo convertir en cerdo. En ese momento Circe empezó a darse cuenta que él era un hombre diferente y pum, se enamoró. Pero entonces Odiseo dijo: listo, ya que tú estás enamorada de mí y tal y pascuales, pues yo me puedo quedar contigo si quieres, pero tienes que quitarle el encantamiento a mi tripulación y volverlos a su estado natural. Estaban convertidos en cerdos. Ahora bien, con esto se demuestra que hay una contra para ese encantamiento. Exactamente. Entonces ahí ya empezamos a ver los pro, los contra, todo esto de los brebajes, de los hechizos y de los encantamientos. Perfecto. Es bastante interesante. A mí me lleva a una pregunta y es, esa, como todos sabemos, el autor es Homero. Homero algo tuvo que haber visto o algo tuvo que haber oído para hacer esta historia de la Odisea. Pues como dice el dicho, cuando el río suena, piedra lleva. Sí. Y si él escribió esos relatos, no es porque sí, no es de gratis. Algo tuvo que haber evidenciado o en alguna historia tuvo que haber basado, pues para poder escribir eso. ¿Tú qué crees? Bueno, lo primero que creo es que estaba en ese momento la medicina como tal se estaba evolucionando a pasos agigantados y se estaba teniendo mucho conocimiento sobre las hierbas, sobre las pociones y demás para controlar o curar enfermedades. También tenemos que tener en cuenta que la cirugía, digamos, los primeros inicios de las cirugías plásticas y demás, estaban a cargo de los médicos de la época, sobre todo cuando estaban la pelea de los gladiadores. Salían heridos, salían con, obviamente, heridas muy fuertes y estos primeros cirujanos tenían las herramientas y la capacidad para curar esas heridas. Entonces, digamos que empiezan los pinitos
en esta cuestión de tratamientos médicos con brebajes, con hierbas, con cirugías para poder, digamos, rehabilitar a un ser humano. Bueno, digamos que de ahí se empezó a hablar de la magia en una primera instancia, aunque oficialmente no se reconocía como magia. No. Era reconocida como mitología o historias fantásticas. Dentro de la historia, ¿tú cuándo empiezas a ver que se empieza a reconocer tales acciones como magia? Bueno, ya entramos ya a otra cuestión muy, digamos, una parte muy oscura de nuestra historia humana, que es la Inquisición y sobre todo la cacería de brujas en la Edad Media. Este periodo de oscurantismo hizo que se develara o se le pusiera conceptos a este tipo de rituales o de ritualística. Entonces vamos a empezar, digamos, con qué es la magia en sí. Sí, porque estamos hablando de brujería, de magia, pero pues no tenemos ni idea qué es. La magia realmente está enfocada en la ritualística. Entonces, ¿yo cómo hago para poder obtener poderes sobrenaturales mediante un ritual? ¿O a quién le hago ese ritual? ¿O cómo es ese ritual? Y dependiendo también de un spoiler que les tengo acá a todos, y es el poder de la intención. Que vamos a hablar, allá vamos a ir, más adelante tocaremos esos temas del poder de la intención, del secreto y de otras cosas de la New Age que estamos viviendo en el presente, pero eso tiene sus orígenes, ¿ok? Entonces, ¿yo cómo hago? Con el objetivo en mi mente para realizar una acción que me lleve a dicho objetivo. Entonces, tenemos que, si mi objetivo es, por decirlo así, bueno, todo depende del punto de vista, pero si mi objetivo es bueno, mi objetivo es sanar a otra persona o sanarme a mí mismo o salir de una tribulación, de un problema, mediante conjuros y hechizos que me lleven a ese objetivo, es magia blanca. Magia blanca, eso es muy interesante. Nosotros tenemos un concepto de que la magia, bueno, normalmente o generalmente en Occidente, digamos que hay algunos autores o algunas personas o algunos cultos que han intentado clasificar la magia por colores. Eso de magia blanca normalmente uno la asocia como acciones buenas, de pronto sanación. ¿Tú qué entiendes por magia blanca? Bueno, lo bueno y lo malo es meramente subjetivo, ¿sí? Pero digamos que tenemos unas reglas generales en cuanto a qué sería bueno. Lo bueno, si yo tengo alguna enfermedad y rezo o hago algún ritual para sanarme, no le hago daño a nadie y puedo controlar, digamos, ese tipo de acciones. Eso es magia blanca. O, por ejemplo, si mi hijo o mi esposa o mi padre están enfermos o están pasando por algún problema, yo puedo generar una ritualística para protegerlos, nunca para atacar. ¿Ok? Eso sería magia blanca. Protección, si me están haciendo algún tipo de trabajo de brujería o si me están atacando de alguna manera, yo me puedo proteger sin tener que contraatacar ni hacerle daño a otra persona. Eso sería magia blanca. Como el ejemplo de la flor, que era una contra sin afectar a Exactamente, asirse. Circe, gracias. Algo blanco, podríamos decir. Eso podría categorizarse como magia blanca. Con respecto a los colores, entraría la magia negra. Chris, pero bueno, antes de ahondar en la magia negra, ¿cómo puede ser la demás clasificación por colores? O sea, lo que entendemos por magia roja, amarilla, ¿a qué hace alusión realmente? O simplemente la magia es un punto de vista y ya la clasificación, digamos que la persona es como muy picky. Es como, sí, digamos es algo demandante con lo que desea saber y clasifica la magia por colores. ¿Cómo la ves? Todo dependiendo del punto de vista, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que la magia rosada, por ejemplo, es la magia de la ternura, la magia roja es la magia del amor, la magia amarilla es la magia de la alegría, pero todo es dependiendo del punto de vista. O sea, no hay una clasificación oficial de la magia, ¿sí? Pero sí podríamos hacer una clasificación extraoficial, por ejemplo, la magia negra, ¿sí? La magia negra no necesariamente tiene que tener elementos de ese color, simplemente es la magia oscura, la magia que no entendemos a ciencia cierta y que además se utiliza para atacar, para hacerle daño a otra persona. Esa podría ser una categorización de la magia negra. Entramos, digamos, a la magia roja, ¿sí? La magia roja se llama de esta manera porque
tiene elementos como la sangre, como tejidos vivos, que se utilizan para ciertos objetivos. Pero ahí entramos la dualidad. La magia roja, si la utilizo para atacar a alguien, se convierte en magia negra. O si la utilizo para defenderme de algún hechizo, se convierte en magia blanca. ¿Sí? Entonces, por eso la categorización es muy subjetiva. ¿Okay? O Porque de pronto usada en amarres, ¿no? También. exactamente. Entonces, la magia roja, que es la magia del amor, supuestamente. Entonces, si yo hago un amarre, entre comillas, indefenso, pero yo estoy coartando a la otra persona. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, a mí me encanta una mujer, entonces yo voy a donde el brujo y le digo, hágame un amarre para que esa mujer se fije en mí y que se enamore de mí. Estoy coartando la libertad de ella y estoy obligándola mediante un hechizo a que me quiera. ¿Eso es magia negra? Ahí les dejo la pregunta abierta, sobre todo a ustedes. O sea, enfocas y enfatizas de que todo está con el poder de la intención. Exactamente, todo tiene un objetivo y ese objetivo siempre va a tener una intención. Entonces, ¿yo cómo hago para por medio de terceros poder llegar a ese objetivo? Mediante la intención. Entonces, si mi intención es ganar dinero, entonces puedo ser presa fácil de charlatanes o de brujos reales que me van a sacar mi dinero para que me llegue más, O de magia verde que es de dólares. lo que sea. Hablando de magia verde, es como magia natural, pero pues todo es subjetivo, ¿sí? Entonces, sí, podemos clasificar ese tipo de magias dependiendo de la intención que tengamos, pero hay una línea muy delgada en cuanto al color de la magia o a la intención de la magia en que se convierte. Si yo quiero que una mujer se enamore de mí, digamos que magia roja, pero raya en la magia negra, porque eso va en contra de ella y yo estoy de cierta forma atacando el libre albedrío. Bueno, nosotros en la cultura popular vemos que hay diferentes elementos de la magia o la magia se concibe de diferentes formas dependiendo de la parte del mundo que uno esté ubicado. Por ejemplo, uno se va a China y ellos allá asocian la magia mucho con la mitología de esa región, con los dragones, con esas figuras mitológicas. Se va hacia Europa y vemos, por ejemplo, obras como la de J.K. Rowling, Harry Potter, donde vemos muchos elementos mágicos. Pero si ya cambiamos a nuestra idiosincrasia latinoamericana, vemos que los elementos cambian totalmente. Por ejemplo, acá es muy común escuchar historias de personas que han sufrido de lo que tú decías, amarres de amor, les han hecho entierros para producirles maleficios, ese tipo de cosas, y vemos que dentro de los entierros o estos rituales hay muchos elementos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué, digamos, y ahí es donde vamos al tema de la santería? ¿Por qué la santería ha sido satanizada? Y dentro de tu investigación, ¿qué elementos encuentras que han sido basados a partir de la santería para hacer esos trabajos de magia? Bueno, vamos por el principio. ¿Listo? ¿De dónde viene la santería? ¿Ok? ¿Y qué elementos trae con ella para que se confunda con la brujería? Ese es un muy buen punto. Ese es muy buen punto porque mucha gente, digamos, primero eso es un tema que no lo tocan en las escuelas tradicionales. Ya tendrías tú que irte a hacer un pregrado en historia, antropología, sociología, digamos más específicamente ciencias humanas, para que te expliquen de dónde sale eso, pero normalmente, culturalmente no lo sabemos. Y hay gente que piensa que esto nació espontáneamente aquí en Latinoamérica. Yo por lo que sé es que viene de África, pero igual la información es muy sesgada. ¿Qué encontraste al respecto? Bueno, en cuanto a la información de que viene de África, es cierto, de manera parcial. Es decir, cuando a mí me dijeron, no, es que los esclavos vienen de África, pues yo tendría 9, 8 años y yo dije, bueno, sí, pues África, pero es que África es un continente. Exacto. Sí, uno se lleva la idea del continente África, puesto ahí en el mapa y hasta ahí. Sí, pero es que hasta que uno no ve geografía que le dicen, es que en África hay países, entonces uno dice, no, pues sí, los esclavos vienen de África y tienen la piel de color oscura y son de esta categorización, de este tipo, y ya. ¿Listo? Pero no se ahonda más allá del tema. Y eso pues es una falencia más que todo en las escuelas latinoamericanas para niños que no le dicen a ciencia cierta quiénes fueron esos esclavos.
¿sí? Y quiénes fueron los esclavistas como tal. Entonces, hay varias historias, pero situémonos, digamos, entre comillas, el descubrimiento de América, de Cristóbal Colón. De 1492 exactamente, cuando llegaron Cristóbal Colón con sus 3 carabelas, y no venían exactamente llenas de riquezas, sino más que todo, bueno, si lo vamos a ver de la parte de la microbiología, sí venían llenas de riquezas, y de muchas riquezas microbiológicas. ¿Sí? Sí, sí, ya Estaban es, cargados. es bastante conocido toda la cantidad, digamos, el cultivo de orden bacteriológico que traían, y el choque bacteriológico con los nativos americanos fue determinante para el exterminio de gran parte de la población que había en ese entonces. Pero entonces hay que tener en cuenta que no venían la crema innata de España. Es decir, hay una historia que cuenta que Cristóbal Colón, la corona española, le dijo, bueno, listo, sí, váyase a descubrir las Indias que usted tanto dice que hay, pase la frontera, pase el horizonte y nos dice que descubre, pero usted tiene que conseguirse su propia tripulación. Obviamente, pongámonos hoy en día, si digamos, yo soy Cristóbal Colón y le digo a un señor con una familia, con sus 2 hijos pequeños, oiga, venga, vámonos al Amazonas, agarre un machete y nos vamos a deshiervar por allá y colonizamos. No, Bueno, no, y lo primero, pues, ¿qué hay de comer? Pues lo que haya, culebra, manta, chigüiro, lo que podamos cazar, lo cocinamos, la vamos a pasar rico y no sé qué, pero nos tenemos que ir a vivir allá. Ay, por favor. No, y que también, pues en esa época, lo que planteaba Cristóbal Colón era algo de locos. O sea, era una idea absurda lo que él proponía, y para muchos era un viaje suicida también. Exactamente. Primero, no sabían a dónde iban a llegar, supuestamente, según la historia, aunque sí sabían. Esa es la parte conspiranoica que dicen y que se manifiesta, es que ellos dicen, no, nosotros no sabíamos a dónde debemos ir, pero pues anteriormente se habían rutas de navegación. Claro, y las cartas de Marco Polo. Exactamente, y está la leyenda de Vinland, que supuestamente Eric el Rojo llegó acá a América alrededor del año 1100 después de Cristo. Se mantiene esa historia, y de hecho hay algunos descubrimientos arqueológicos que así lo constatan, porque encontraron monedas vikingas exactamente en las costas de Canadá. Entonces, al parecer sí es cierto. Ellos ya en Groenlandia, sí. Sí, pero entonces, bueno, ahí vamos desvelando un poquito más sobre la historia de Cristóbal Colón, ¿no? El caso es que la corona española le dijo, listo, pues aquí hay una gente que son los caballeros hidalgos, que pueden viajar con usted. Pero ¿quiénes eran los caballeros hidalgos? Resulta que eran guerreros sanguinarios, guerreros fuertes, hombres, que lograron sacar a los árabes y toda esa cultura de España. Pero cuando no hay guerra, ¿qué hace un guerrero? Porque él conoce de guerra. Se jacta de su título. Exactamente. Entonces llegaron y Cristóbal Colón pues no tenía más tripulación, pues le tocó agarrar de donde podía. Embarcó a los caballeros hidalgos y los trajo a que se comieran que descubrieran las Indias. ¿Ok? Bueno, sí. Exactamente. Resulta que hubo una época en que sí esclavizaron indígenas, ¿sí? Pero resulta que después de esa época, no tengo el dato exacto, o sí lo tengo. Resulta que sí esclavizaron los indios, pero esa esclavitud fue abolida por la ley de Burgos en 1512. Entonces ya los esclavistas ya tenían un negocio entre manos y dijeron, bueno, no, pues esto es buenísimo porque yo deshiervo acá, tumbo la selva, planto cosas que me den dinero como caña, como cacao, como tabaco, y pues pongo a los indios a trabajar, pues sí, básicamente son esclavos. Pero esa ley dijo, parcialmente, o sea, usted no puede tener tanta cantidad de indios trabajando a su favor, no puede abusar de este poder, de esta autoridad, porque pues yo soy el que mando. Entonces dijeron, bueno, ¿de dónde sacamos más esclavos? Y resulta que también por esa época estaban sacando esclavos de África a España. Entonces los esclavistas dijeron, aquí está el negocio. Entonces yo puedo sacar toda esta gente de África y llevarlos a América, más fuertes, más grandes, con mejor expectativa de vida. Ya están, digamos,
adecuados al territorio, a la temperatura de la tierra, pues mandémoslos. Y al trabajo forzoso. Ya el trabajo forzoso. Ya estaban acondicionados. Exactamente. Acondicionados es un decir. Entonces vamos a dividir esta parte en dos. Una parte es la parte económica, la parte comercial y la otra la parte humana. Tengo una duda. Me aclares eso. O sea, estamos hablando de que la parte comercial, los esclavos. Sí. Estamos refiriendo a los esclavos como tal. Esclavos africanos. Esclavos africanos como una mercancía. Como mercancía. Yo sé que sí, bueno, los libros de historia hacen mucho hincapié de que los esclavos, el estatus, ni siquiera eran considerados como seres humanos. Pero en serio, a tal nivel que los consideran al nivel de una mercancía, decir un saco de arroz, no sé, un cargamento de papas, a ese nivel. Para responder eso un poquito más amplio, había una economía que se llama la economía triangular. ¿Qué pasaba? Que en los barcos podían llevar más o menos 2 o 3 tipos de mercancía. Puede ser caña de azúcar, puede ser tabaco y puede ser esclavos. A ese nivel de mercancía. La canasta familiar, entonces. Básicamente, pero sí. Entonces eran considerados más o menos como animales de arado, por decirlo de alguna manera. Teniendo en cuenta que pues en esa época los animales que habitaban en América, llamas, chigüiros, jaguares, o sea, animales de arado como caballos, bueyes, vacas, si no existían, habían muy pocos. ¿Ok? Entonces, pues obviamente... Y en estado salvaje. ¿Sí? En estado salvaje. Entonces, una gran fuerza de trabajo manual eran los esclavos. Entonces, pues básicamente era una moneda de intercambio para yo poder entregar tantos esclavos y me daban tantos bultos de caña de azúcar, por ejemplo, o tantos bultos de papa o lo que fuera que se comerciara en ese momento. ¿Qué pasa? Resulta que no es que llegaron los españoles y los portugueses en esa época y dijeron, tú eres de raza oscura y eres afrodescendiente, entonces voy a echar mano y ya, porque no iban a decir, ay sí, yo soy de raza oscura, soy menos y me voy con ustedes de esclavo, no. Resulta que había un imperio que en ese momento se llama el Imperio de Hoyo. El Imperio de Hoyo era realmente una extensión de tierra grandísima, también colonizados, pero por afrodescendientes, ¿sí? Por africanos netos de ahí de la región, y como todo imperio, pues iba creciendo. A los que lograban conquistar, los vendían como esclavos, ¿y quiénes los compraban? Españoles, portugueses, ingleses, holandeses y demás. Es decir, una tribu africana con mayor pie de fuerza, con mayor, por decirlo así, una estructura social, ¿se encargaba de esclavizar a su propia gente? No es su propia gente, ¿sí? Porque ellos tenían límites y fronteras. Entonces el imperio era el imperio, ¿sí? Es como decir, de alguna manera, Estados Unidos va a atacar a Inglaterra. No son su propia gente, ¿sí? Algo así por el estilo. No, y algo similar ocurrió acá, digamos, con los aztecas, cuando ellos atacaban, ¿cierto? Tribus de otros pueblos. Mayas, olmecas. Y eran con los que hacían los sacrificios de sangre en las pirámides y demás. Exactamente. Entonces no precisamente era su propia gente, sino eran tribus rivales y su imperio pues obviamente crecía. Pero ¿qué pasa? Que se les volteó la arepa. Resulta que cuando ya no había más gente para vender, los españoles y los portugueses no iban a decir, ay, bueno, se nos acabó el comercio. ¿Qué? Venga, papito, usted para acá, que usted me está vendiendo esclavos, ahora yo lo voy a esclavizar a usted. Y no me importa si usted es rey, si usted es el emperador, si usted es la que le lava los pies a los que llegan, no me importa. Usted es de raza negra y usted tiene que obedecerme. Porque ya lo siento mucho. Exactamente. Resulta que salieron muchos esclavos, pero no todos los esclavos que salían llegaban, ¿sí? Entonces, siguiendo con la parte económica, era una pérdida. Entonces había un margen de pérdida. Otra cuestión, los africanos no precisamente eran los más sumisos. Entonces, ¿qué pasa?
que muchas veces había una rebelión dentro de las embarcaciones y muchas veces sí ganaban los africanos y se volvían para su tierra, ¿sí? Pero no siempre fue así. Aproximadamente, en términos económicos, entre 1525 y 1866 se hicieron cerca de 36.000 viajes. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente. Y si no se lo imaginan, se los voy a decir acá. 11 millones de esclavos africanos aproximadamente llegaron a América. Estamos hablando de que se trataron en esos años 11 millones de personas. 11 millones de personas entre 1525 y 1866, casi 4 siglos. Eso es mucha gente, ¿sí? De los cuales llegaron aproximadamente el 50% a Brasil. ¿Pero por qué? Porque resulta que hubo una cuestión que se llama los asentamientos o los asientos. Los asientos africanos eran, ¿cómo decirlo? Como legalmente constituido una extensión de tierra donde llegaban estos africanos a hacer sus labores, sus trabajos para los que eran contratados de alguna manera o vendidos, ¿sí? Pero resulta que la corona española se le debía dar un impuesto por esos asientos y daba unos permisos para hacer una transferencia de esclavos, una transferencia máxima. Por ejemplo, en 5 años le permito yo usted esclavizar o traer a América 4.000 esclavos, ¿sí? Pues eso tampoco es muy buen negocio, porque entonces me reducen el número de personas que yo puedo traer y encima de todo, a la venta de estos esclavos tengo que pagarle un impuesto a la corona. Entonces ahí, pues como siempre hemos sabido, existe el contrabando. Y el contrabando empezó por Mar del Plata, el contrabando de esclavos. Entonces ahí la corona española no tenía control, exactamente, además que era una extensión de tierra demasiado grande y por ahí llegaban los esclavos. Y empezaban a subir a Brasil y de Brasil empezaban a distribuirlos, ya sea en el mismo Brasil o hacia Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y las islas como Cuba, Haití y demás. ¿Ok? Entonces tenemos en cuenta que estos asentamientos sí eran legales, pero tenían sus falencias. Ahora, hemos estado hablando todo este tiempo de que vinieron de África, pero es que África en ese momento no era la África que conocimos hoy en día. Sí, claro, Tenía división política, nada que ver. nada que ver. Eran divididos por grupos étnicos. ¿Okay? Entonces les voy a leer algunos de los que tengo yo acá. Wolof, que era un grupo étnico, era en la actual Senegal. Igual con Serer. Flow, actual Gambia. Brame, Biafada, actual Guinea. Baga, Sape, Susu, Kono, Temme, actual Guinea también. Vendée, Curanco, Bulom, Bay, actual Sierra Leona. Wouro, Capele, Dan, actual Liberia. Senufo, Bete, Angie, Baule, actual Costa de Marfil. Ewe, actual Ghana. Fon, actual Togo y Benín. Los Yoruba, Ijo, Igbo, Igala, actual Nigeria. Yoruba. Ese, exactamente. Y Vivo, Duala, Beti, actual Camerún. Ni Ntumu, Fang, Pongwe, actual Guinea Ecuatorial y Gabón. Biri, actual Congo. Sombo, Ndu, actual República Democrática del Congo y Angola. Entonces, las divisiones políticas que vemos actualmente tenían sus inicios en unos grupos étnicos específicos. Es bastante interesante. Y yo me imagino que como todo imperio, como nosotros también vimos acá en la América prehispánica, tenían sus conflictos internos. Me imagino que también usaban el sistema esclavista de un imperio a otro. Es decir, el imperio derrotado tenía que, o se sumía, era sumiso al imperio vencedor. O los... Lo que explicaba con el imperio Yoruba. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el imperio de Oyo tenía un sistema de vida que dentro de los cuales su sistema religioso, su modo de vida, su modo de pensamiento era considerado dentro del grupo étnico Yoruba. ¿Ok?
¿Por qué estamos haciendo estamos enfatizando en esta palabra yoruba? Es porque de ahí nace la creencia afrocubana de la santería. Entonces, los esclavos africanos llegaron a América, pero no llegaron y sumisos y con la cabeza abajo y dijeron, bueno, sí, me tocó y hagámosle. No. Resulta que muchos de ellos, primero, se escapaban, querían su libertad. Segundo, la creencia religiosa de ellos era muy fuerte. Si a mí me educan en la religión católica y después me vienen a decir, no, que es que esa no es la religión que nosotros profesamos acá, que usted tiene que convertirse a esta otra religión, porque sí o porque lo matamos, no es tan fácil de hacer esa conversión. Entonces, como la primera parte, muchos de los más fuertes se escapan y les ponen un apodo, ¿sí? Estos se llaman los cimarrones, más exactamente los negros cimarrones. Los negros cimarrones eran personas, esclavos, que querían su libertad, anhelaban su libertad, se escapaban de los campos y hacían sus fuertes que se les llamaron palenques. Estos fuertes llegaron más cimarrones con sus familias, muchas veces con su esposa, hijos pequeños y demás, y empezaron a hacer comunidades. Aquí en Colombia hay una comunidad que es muy conocida por todo el mundo, pero a la vez no, que se llama San Basilio de Palenque. ¿Sí? Sí. Ahí es donde viene la palabra palenque, ahí es donde vienen los cimarrones. ¿Okay? La segunda parte es la creencia religiosa. Entonces, resulta que empezaron a adorar a sus dioses, a sus deidades, pero a los españoles esclavistas no les gustó mucho. Entonces dijeron, no, esto es Satán, esto es el diablo, esta gente está metiéndome aquí cosas raras. Entonces, o se convierten a la religión católica y adoran a los dioses o a las deidades que yo adoro, o se mueren. Ya. Entiendo, sí, claro. O sea, ellos obviamente no se dejaban conquistar así nomás. Pero bueno, hablemos de la parte humana, no como lo percibían, digamos, obviamente la persona, los conquistadores en ese contexto, sino la parte humana. ¿Cómo era la parte humana de estos esclavos? Bueno, aquí viene lo triste de esta historia porque la parte humana es demasiado dura. A mí me costó mucho esta investigación por ese tema. Resulta que como eran mercancía básicamente, pues entre más cupieran en un barco mucho mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Los encadenaban, grilletes en las manos y en los pies, y los ponían unos al lado de los otros con tan poco espacio que apenas se podían mover de lado a lado, o sea, girar como cuando uno está en la cama, se gira para un lado, se gira para el otro. Eso era todo el espacio que tenían. Tanto así, tan horrible era esa situación, que muchas veces defecaban y orinaban ahí mismo donde dormían y donde comían, y los podían sacar en todo el recorrido 1 o 2 horas al sol y ya. Era tan fétido esta situación que con el calor del ambiente, la poca oxigenación y la cantidad de excremento y orina que había en el barco, obviamente empezaron las enfermedades a purular de una manera impresionante. Y estamos hablando que eran viajes que duraban meses. 2 meses duraba el viaje en esa circunstancia. Una cuestión muy, digamos, como no curiosa, muy anecdótica, tristemente, era que separaban a los hombres, obviamente más grandes, jóvenes y fuertes, de los niños y de las mujeres. Las mujeres tenían el trabajo, por así decirlo, entre comillas, de servir, de medianamente limpiar el barco, de servir la comida, de prepararla y de servir como sexual de los esclavistas. Entonces, era una cuestión, una pesadilla para una mujer joven, físicamente atractiva, que estuviera viajando en ese barco. Entonces, terrible. Con el pasar de los años, tristemente se fue especializando este tipo de comercio y ya no estaban tan interesados en llevar hombres fuertes porque ocupaban mucho espacio y comían demasiado. Entonces secuestraban literalmente, esclavizaban niños. Entonces los niños eran más fáciles de controlar, comían menos y ocupaban menos espacio. Así fue la realidad humana de esta aberración
de la historia que nosotros vivimos. Lastimosamente, este tipo de cosas no se cuentan en el colegio. Eso iba. Por obvias razones. Por muchas razones. Imaginen un niño de 8 años, 12 años tocando este tema y que cuenten toda esta cantidad de atrocidades que hacían para los africanos. Pues hermano, uno quedaba era ya listo para ir al psicólogo. Porque... Pero también pero también digamos que es una realidad que no se puede ocultar y sin embargo se oculta. ¿Sí? Entonces uno se desprende muchas veces de esa sensibilidad que tengo hacia mi prójimo, sobre todo si mi prójimo es de piel oscura. O es diferente porque, digamos, hasta hace unos pocos siglos, una persona que no fuera igual a mí era tratada como si no fuera parte de la raza humana. Exacto. Sí. Pero entonces, cuando sensibilizamos y cuando vemos este tipo de atrocidades y nos conectamos con este tipo de temas, pues la cosa cambia. Sí, eso es un paradigma dentro de la historia muy importante, y es que la historia es bueno conocerla para no repetirla. Desafortunadamente, los sistemas educativos no están impartiendo estos hechos, y pues ahí a la gente se le está creando un velo por falta de ese conocimiento. Y no solamente estamos hablando de la parte física, ¿qué pasa con las creencias religiosas? Es a donde vamos nosotros. Sí, esa parte es muy importante, porque recordemos que los movimientos conquistadores imponían su propia religión a punta de plomo y espada. Sí, eso no era que llegaban, vamos hermanos, conviértanse a nuestra religión por la caridad de un Dios todopoderoso, no. No, eso no fue así, eso no fue tan bonito. Sí. Pero bueno, ¿para qué sirve la religión? Esa es muy buena pregunta. Bueno, primero que todo, la religión, sea la que sea, sirve para explicar cosas que no entendemos, sobre todo fenómenos naturales, ¿sí? Estamos hablando desde la antigua Grecia, Roma y religión hindú, la que sea, trata de explicar fenómenos que no entendemos, el sol, la luna, las estrellas, el planeta, la naturaleza y demás. Le damos características de esas energías a personificaciones o deidades que las creamos a imagen y semejanza de nosotros mismos. ¿Ok? ¿Qué pasa? También tiene un fundamento ético o moral. Es decir, nos dice o nos guía sobre cómo actuar en sociedad, qué es lo bueno y qué es lo malo. De eso también sirve la religión. Claro, es como para darle un norte a nuestra vida. O sea, exactamente. Que hay un plan, que hay un arquitecto, digamos, por así decirlo, y que nosotros sí tenemos como una misión en esta vida y no sentirnos de que pasamos sin pena ni gloria. Exacto. Un arquitecto, qué delicia. Sí, y adicional, digamos, algo en común que nosotros vemos en las religiones alrededor del mundo es que es un sistema ético, un sistema donde hay unas reglas para que efectivamente funcione una comunidad, una cultura, un pueblo específico. Exactamente, de eso sirve la religión. Sí. También es un sistema social de apoyo. Es decir, yo tengo alguna duda o me está pasando algo malo y tengo que desahogarme, la religión sirve también como ese paño de lágrimas, ese hombre en el cual yo puedo llorar, ¿sí? Y sobre todo, un sistema de salud. ¿Se acuerdan lo que hablamos inicialmente de la brujería? Sí. Los hechiceros. Bueno, si yo no tengo el conocimiento para sanarme o para sanar a mi prójimo, mi hijo, mi familiar, yo lo llevo ¿a dónde? Al que sabe. Y normalmente el que sabe es el médico o el médico brujo, que es ese ser, esa persona que estudia el entorno y conoce sobre tipos de plantas, tiene más conocimiento que la mayoría de la comunidad sobre el entorno y cómo hacer los rituales de sanación. No estoy hablando nada de magia, simplemente es, si tengo fiebre, yo le pongo un paño frío en la cabeza y con eso se le baja. Pero eso tan básico que nosotros pensamos, en la antigüedad eso era la línea entre la vida y la muerte. Claro, porque no había un tratamiento, no había como un decálogo, por decirlo así. Solamente la persona, como lo venías diciendo, que estuvo viviendo toda la vida en la parte rural, que conoce las plantas, que conoce cómo hacer infusiones, cómo machacarlas, qué planta cumple determinada función, esa es la persona que va a darle la solución. Ese es el médico. Ese es el médico, pero también bajo una creencia
supersticiosa, en este caso religiosa, entonces ya pasa a ser médico brujo. Está en esa categoría. Exacto. Y también la religión sirve como fuente de magia. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros sentimos que no tenemos control sobre nuestra vida. Por ejemplo, tengo una racha de mala suerte. Nada me sale bien. Voy a conseguir un trabajo, no me lo dan. Voy a ver a mi novia y está con otro. Yo, entonces, ¿qué pasa? Porque estoy más salado que botón de body. Entonces, no jodan. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues voy a donde una persona que tiene más conocimiento que yo sobre la parte espiritual, la parte mágica, para que me solucione esa tribulación, ese problema que lo tengo yo en este momento. Entonces también sirve como fuente de magia. Pero bueno, para entrar en materia sobre la santería, ¿sí? Resulta que la santería es una sincretización entre la religión que practicaban la comunidad étnica yoruba y el catolicismo. Sincretización, esa palabra suena así grandísima. Ajá. Pero La sincretización básicamente es la mezcla de, en este caso, de las creencias por parte de los originarios yoruba. Es decir, cuando llegaron acá y les prohibieron expresar su religión, sus rituales, ellos dijeron, bueno, porque el ser humano no es ningún estúpido. Este santo, por ejemplo, vamos a hablar de San Lázaro. Este santo es un tipo enfermo, tiene llagas en la piel, anda cojeando, tiene muletas, está acompañado con 2 perritos. Yo tengo un orisha que se parece mucho a ese santo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un cuadro de San Lázaro, pero realmente le estoy rezando a mi orisha, que es el dios o la deidad en la cual el yoruba creía o cree actualmente. Entonces, yo a los ojos del esclavista le estoy rezando en la religión católica, pero realmente por debajo le estoy pidiendo o agradeciendo al orisha. Chris, yo tengo una pregunta, digamos, antes de entrar en materia. Yo tengo entendido que la santería se consolidó en lo que es Cuba. ¿Por qué sucedió ahí y no en otra parte de América? Digamos, no, porque la santería no tiene esa misma fuerza en lo que es Brasil o en países como el nuestro. Okay. Y la otra es, digamos, a pesar de que, digamos, tú comentabas que hubo muchas culturas, ¿no? Muchos pueblos que fueron esclavizados. Uno de ellos es el Yoruba, pero veíamos muchos más. De estos pueblos, digamos, puede decirse que desciende lo que es, por ejemplo, el vudú también. Bueno, muy buena la pregunta. Resulta que sí, no, el único pueblo que fue esclavizado no fue el Yoruba. Hubo muchísimos más con muchas creencias, pero resulta que así como nosotros, los pueblos originarios americanos tenían cierta similitud unas creencias con otras a partir del intercambio comercial, también se daba el intercambio religioso. ¿Ok? Entonces, muchos de los orishas o dioses que profesaban en la religión yoruba tenían muchas similitudes a otros dioses, otras deidades en otras religiones, como por ejemplo la vudú, palo mayombe y demás. ¿Ok? ¿Por qué Cuba? Porque resulta que una gran parte de la élite yoruba fue esclavizada, llegó a Cuba. Ok, entonces la élite eran los dueños del conocimiento de estas creencias y obviamente pues ahí se asentó y tiene muchísima fuerza en Cuba. O sea, los sacerdotes, los que están de lleno con la práctica, Los emperadores, los hijos de los emperadores, toda esa gente mayormente llegó a Cuba. ok, y ahí es donde se sincretizó. Ahí es donde se sincretiza la religión que está mal dicha religión, pero vamos a hablar sobre religión yoruba y la católica. Ese me parece un punto muy, muy importante aclarar, porque cuando se habla de santería y de sus orígenes, hay muchas personas, muchos autores que dicen la religión yoruba.
Exacto. y decirle así está mal porque es una cultura. Cuéntanos. Es una cultura. Entonces, la cultura yoruba, como tal, es un sistema de leyes y creencias en la cuales se rige ese imperio que se llamaba el Imperio de Oyo, que era un grupo étnico llamado los Yoruba. La religión yoruba como tal, pues obviamente cuando el esclavista veía este tipo de rituales, eso para el esclavista era religión también y los empezaron a decir de dónde provienen ustedes. Yo soy yoruba, entonces esa religión le pertenece a los yorubas, es la religión yoruba. Está mal dicho, como tan mal está dicho que yo diga la religión española. Ok, para que entendamos. La religión española, no hay religión española. Sí. Tenemos el catolicismo. Exactamente. Pero en España pues también vivieron muchos siglos los musulmanes y también está el Islam, actualmente también. Exacto, entonces está mal dicho decir la religión española, pero para este ejemplo vamos a tomar la creencia que tienen los yoruba como la religión yoruba. ¿Listo? Ok, entendí. Perfecto. Resulta que vamos a empezar a hablar de la cosmovisión de los yoruba. Los yoruba tenían su propia forma de ver el mundo y de ver el universo. ¿Ok? Tenemos primero que todo un concepto en una palabra, se llama el H. ¿Qué es el H? El H es la fuerza universal. No es ni buena ni mala, es amoral. Es una fuerza que todos tenemos, pero trasciende más allá. No es personal, no es humana, no es natural solamente, sino es universal. Cristian, mira que acá con lo que tú mencionas de la Che empiezan a aparecer unos datos que son muy curiosos. Si nosotros hacemos un estudio sobre las diferentes culturas en el mundo, hay varias culturas que hablan de esa misma fuerza universal. Entonces, por ejemplo, y ha sido también un ejemplo tomado en la cultura pop. Recordemos Star Wars, que en Star Wars está la fuerza presente, que es, digamos, esa energía que lo mueve todo, por lo cual todo es posible. Tenemos el Enka en las culturas prehispánicas, tenemos el Chi en la cultura china, y hay así muchas culturas que hacen referencia a esta fuerza invisible o esta energía invisible. Entonces da mucho que pensar porque no muchas culturas que no están conectadas implícitamente o directamente unas con otras y están de acuerdo en algo. Sí. Ahí hay algo detrás.